agradecer al supervisor, Pastor Manuel, ¿verdad?, por la invitación que nos ha brindado de estar con ustedes en esta mañana. Sí, voy a sacarlo acá. Allá, listo. Gracias. Como decía mi hermano, me acompaña mi bella esposa, así que es mi compañera no solo en el matrimonio, sino también en el ministerio. Yo sin ella no me fuera posible estar en este lugar. Muchas veces es la que me discipula. Y me alegro contar con ella para este trabajo. Y estamos listos. Gracias. Denme un segundito. En este tiempo que mantenemos, ¿verdad?, vamos a hablar acerca de los propósitos de los grupos de crecimiento. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Qué bueno, porque hoy vamos a usarla. Parece que sí. Los grupos de crecimiento cumplen 5 propósitos que se ven reflejados en la palabra de Dios. Para ellos vamos a usar 2 pasajes que encontramos, ¿verdad?, donde se manifiesta los 5 propósitos, aleluya, de la iglesia. Tenemos que ir siempre a la base, al fundamento, para entender muchas cosas que hoy en día nosotros hablamos, que estamos manejando. Todo tiene que tener una base bíblica y teológica y práctica. Y en esta mañana quisiera, ¿verdad?, que muchos conocemos Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, y también el pasaje de Marcos, ¿verdad? En uno de los evangelios, ¿verdad?, la gran comisión dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Luego, en otro evangelio, dice: ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y hay personas que a veces, al no conocer, dice, se contradice. ¿Por qué Mateo dice predicar y Marcos, o al revés? Creo que Mateo es el que dice hacer discípulos y Marcos dice ir y predicar. Muchas veces es que hay una unión y nuestra misión como iglesia, ¿verdad?, lleva las dos. En Hechos capítulo 2, y quiero que vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante, nos va a reflejar, ¿verdad?, estos 5 propósitos. Hechos capítulo 2, versículo 42. Sé que algunos de ustedes usan mayormente la Reina Valera, pero yo les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Es un texto que esclarece un poquito más y nos ayuda a una mejor comprensión del pasaje bíblico. Y dice la palabra del Señor: todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal,
a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana lo que iban siendo salvos. Esa es una de las ventajas que tiene la Nueva Traducción Viviente con respecto a otras traducciones. Nos permite, ¿verdad?, profundizar y actualizar, ¿verdad?, los conceptos. Cuando nosotros miramos este pasaje, ¿verdad?, ¿qué nos viene a la mente? ¿Qué viene a su mente cuando usted mire este pasaje? A ver, alguien que quiera participar. Esto es un taller. ¿Verdad? Compañerismo, muy bien. Unidad, muy bien. ¿Qué más? Ayúdenme. Comunión, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más vemos en este modelo bíblico? Compartir. Compartían, ¿verdad? ¿Qué más? Dígalo que es importante. Ver las necesidades. ¿Qué más? Había discipulado. Había apoyo. ¿Qué más? Había la verdadera igualdad. No es la que muchas veces hoy en día nos han implementado los modelos políticos, le hablan de igualdad y entonces le quitan a uno, empobrecen a uno para darle al otro. Aquí no vemos esto, aquí vemos las mismas personas despojándose por voluntad propia, ¿verdad?, mirando por las necesidades de uno a los otros. ¿A cuánto les gustaría tener su iglesia así? ¿No sería la iglesia soñada? Les pregunto, ¿no sería la iglesia soñada? ¿Cuánto les gustaría que su iglesia reflejara estos atributos? ¿A cuánto les gustaría? Levante su mano. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿cómo viene el crecimiento? ¿Cómo viene el crecimiento? ¿Cómo lograr un crecimiento? Y yo creo que a veces como pastor nos hacemos esa pregunta y trazamos estrategias por aquí, por allá, campañas, vigilias, eventos, salimos con bocina, nos paramos en una plaza, predicamos y muchas veces llegamos, y disculpen la palabra, a veces desanimados porque dice, no se convirtió ni el perrito que andaba por ahí. ¿Qué pasó? Y muchas veces pensamos y no digo que eso está mal, eso es bueno. Pero ¿saben qué? Estamos viviendo en una época donde la gente se ha cansado de oír. La gente quiere ver. La gente quiere sentir. La gente quiere llegar a un lugar que sientan paz, que sientan el amor de Dios. No que escuchar del amor de Dios. Ellos quieren sentir el amor de Dios. Que son dos cosas muy diferentes. Porque hay muchas personas que están afuera que un día estuvieron adentro, pero su corazón fue lastimado. Su corazón fue herido. Y muchas personas han dejado de creer en la iglesia. Mucha gente han dejado de creer en la iglesia.
¿Por qué? Porque ya nos ven como una pantalla de siempre lo mismo, la misma liturgia, los mismos programas. Pero ahí vienen los grupos de crecimiento. Porque los grupos de crecimiento, a eso no se le ocurrió al obispo Leonel. Esto no viene de la mentalidad esto viene del corazón y del propósito de Dios. Entendamos esto. Esto no viene de nosotros. Esto viene de Dios. Y la idea original de los grupos de crecimiento parte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando empezó a llamar a uno por uno y armó 12 discípulos, ¿verdad? Ahí está el primer grupo de crecimiento, que a la misma vez esos 12 se volvieron 70, y a la vez 70 se volvieron 120, y de 120 se volvieron a miles y millones de personas, y ese evangelio ha llegado a donde estamos hoy. Por eso hay 5 propósitos. Pasamos adelante, vamos a avanzar, ¿verdad? El primer propósito, ¿verdad? Y vemos reflejado en las Escrituras, es la adoración. La adoración no podemos extraerla. Podemos tener, muchas veces pensamos y decimos, no nos vamos a compartir y nos olvidamos de la adoración. La adoración es algo que siempre debe de estar implícito en toda reunión. Que fue lo que el mismo Señor Jesucristo le transmitía a la mujer samaritana. Y vamos a tener 3 perspectivas. Vamos a mirar 3 perspectivas bíblicas, teológica y práctica. Amén. La primera perspectiva, la Biblia nos lleva, ¿verdad? Dice, la adoración es rendir la vida a Dios y no solo cantar. Muchas veces pensamos que el concepto de la adoración se define solamente en cantar, en tocar o en eso. Oh, estos son los adoradores. Y muchas veces usamos expresiones, estos son los adoradores. Adoradores somos todos. Esté usted adelante, usted esté ahí sentado. Toda expresión que parte de nosotros podamos hacer es adoración. La oración la adoración es como un gran paraguas. Y dentro de ese paraguas entra la oración. No puede haber... La adoración no es completa si no hay oración. Entonces muchas veces queremos iniciar un grupo y vamos directo a algo y nos olvidamos de orar. Dice la palabra del Señor, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. La oración nos conduce a esa comunión, a esa dependencia de Dios. El éxito de lo que nosotros vayamos a hacer, sea lo que sea, parte de nuestra oración. Por supuesto, el cantar forma parte, ¿verdad? La expresión, adorar. Hay veces que hay personas que cantan con la boca cerrada. ¿Ustedes nunca lo han visto? Hay veces que yo he visto, sí, ahora se está usando eso. A lo mejor no pasa en su iglesia, en la mía pasa. Y usted ve que está y la gente. Hermano, abre tu boca, dice el Señor, y yo la llenaré. No puede haber una genuina adoración si no abrimos la boca. Fíjense, las personas incluso a veces que no pueden hablar, que son mudas, ustedes lo ven haciendo sus gestos. Porque tiene que haber, la adoración tiene que expresarse. ¿Verdad? Hay gente que tú le dices, ¿estás contento? Bueno, si estás tan contento que tu cara se entere. ¿Ves? Sonríe. Sonríe, hermano. Cuando venimos a Cristo, Él nos rompe de toda esa amargura. Ahí entra la adoración. La palabra, leer la palabra. La palabra nos enseña. Hoy en día he visto que estamos tratando de reemplazar los principios de la palabra por libros. Y eso no es que no leer libros o leer libros está mal. No, eso está bien. Pero la base de todo
es la palabra de Dios. Ningún libro, por muy famoso que sea el escritor, va a reemplazar al mejor autor de todos los tiempos, al Señor Jesucristo. Ahí en la Biblia encontramos de todo. Eso es una galería, eso es una biblioteca. Usted encuentra historia, encuentra material de liderazgo, encuentra amor, novelas, historias. Yo no puedo reemplazar la palabra de Dios por otro. Los otros son complementos, pero no reemplazan la palabra de Dios. Eso es adoración. Desde la perspectiva teológica, el grupo se convierte en un altar donde juntos reconocemos la presencia de Dios. Juntos en comunidad adoramos, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo se expresaba esa adoración, ¿verdad? Cuando salió Noé del arca, él se reunió con su familia y levantaba un altar a Dios. Y yo le digo hoy en día, hay gente, personas que me dicen, es que mi familia no quiere saber de Dios, es que a un altar familiar. Porque el altar comienza en la casa, ¿verdad? No, pero es que ellos no son cristianos, no tienen que ser cristianos. Invítalos al altar. Y así lo hizo Noé, así lo hacía Abraham, así lo hacía Jacob, así lo hacía Isaac. Y cada uno vemos los modelos. Antes que existieran los templos, antes que existieran los grandes edificios, así es como se adoraba. Por eso que el Señor le dijo a la mujer samaritana, la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Este es el momento de nuestra adoración. El grupo puede tener el carácter que sea, pero no puede faltar la adoración. Algunos consejos prácticos. Siempre iniciar nuestras reuniones con una oración. Usar canciones sencillas que unan los corazones. Esto es algo muy importante. Porque muchas veces la gente viene del trabajo, viene cargado, viene del problema del tranque, de esto, de muchas cosas y viene molesto. ¿Y esto qué crea? El escenario para que venga el Espíritu Santo, aleluya, sobre ese lugar. Por eso es necesario la adoración. Enseñar que la vida diaria también es nuestra adoración. La adoración no está marcado en un momento, en un espacio. La adoración debe de ser continua. Amén. Pasamos al segundo propósito. No tengo reloj, no veo reloj y eso es un problema. Gracias. Evangelismo. Los grupos existen también para alcanzar a otros. Existen muchos métodos, estrategias de evangelismo. Muchos. Y le mencionaba, antes le mencionaba algunos, ¿verdad? Salir con una bocina a predicar. Hay gente que se suben a los buses, comienzan a predicar, a enseñar. Hay gente que reparten tratados. Existen muchos métodos de evangelismo, muchos. Yo les voy a presentar una estrategia efectiva que va a dar resultados. ¿Y sabes cuál es? Los grupos de crecimiento. Nosotros podemos hacer los otros evangelismos, pero basado en un plan y en un proyecto. Escuchen, porque muchas veces hay iglesias que han sido debilitadas por el tiempo, debilitadas por el liderazgo, debilitadas por muchas razones. Y han perdido y hay una palabra que usamos y se llama revitalizar. Hay veces que hay personas que llegan a urgencia a punto de morirse, ¿verdad? Y entonces cuando llega a la urgencia le empiezan a dar los primeros auxilios, electroshock, a ver si la persona, hay iglesias a veces que necesitan electroshock. Sí. Entonces, ¿cuál es la estrategia, pastor? Mi consejo, yo no sé cómo está su iglesia, solamente Dios y usted lo sabe. Yo le voy a compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Porque mi deseo es juntos, ¿verdad? Caminar y enseñarnos.
la mejor estrategia para revitalizar la iglesia es los grupos de crecimiento. Hay a veces que nos quejamos, no tengo líderes. Los líderes no lo trae la cigüeña. No sé si aquí se usa el término, soy cubano. Así que si usted me ve en una palabra que se me va, perdónenme. Hay unas fábulas que dicen que los bebés vienen por la cigüeña, ¿verdad? Los líderes no lo traen la cigüeña. Muchas veces los líderes hay que formarlos intencionalmente. Hay líderes que salen, que sale por los poros. Hay otros que no. Hay otros que hay que pulirlos y trabajarlos. Entonces, esta estrategia de los grupos de crecimiento, podemos llegar y marcar la iglesia central, se marca y dice, bueno, voy a trabajar en esta área, voy a trabajar en esta área y voy a trabajar en esta área. ¿Y qué yo uso? Una estrategia que se llama puerta de entrada. La puerta de entrada, ¿verdad? ¿Cuál es? Una campaña, una vigilia, salir a repartir tratados. Esa es la puerta de entrada. Pero no nos podemos quedar ahí. Hay veces que podemos decir, una cosecha y venir contentos y alegres. 50 personas aceptaron a Cristo. ¿Sabes qué es lo que nos garantiza el éxito de ese trabajo? No es solamente haber alcanzado 50 personas, es darle seguimiento a esas 50 personas. Porque muchas veces podemos decir, 100 personas aceptaron a Cristo y cuando usted va la semana que viene, no aparece ni uno. O los 3 meses, o los 4 meses. Entonces, ¿fue efectivo ese evangelismo? No del todo. Porque el objetivo es que desarrollar esas almas. Entonces, por eso debemos de entender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces ahí es donde entran los grupos de crecimiento. Espérate, tenemos 50, vamos a ubicarnos. ¿Dónde usted vive? No, somos de aquí del área. Ah, no, perfecto. Ahí mismo se abre en casa, o debajo de un árbol, o en un parque. Vamos a reunirnos a tal hora. Y ahí se comienza a darle ese seguimiento. Eso es una estrategia, hermano. La iglesia, desde el punto de vista teológico, la iglesia es misionera. Dios creó a la iglesia para que la iglesia fuera misionera. Gracias por los amén. Lo vuelvo a repetir. Dios creó a la iglesia para que fuera misionera. La iglesia de Cristo, la cual Él va a venir a buscar, es misionera. Pero ¿sabes qué pasó? Que después del año 325, la iglesia se desenfocó. Y vino la iglesia católica, apostólica, romana. Y salieron de las casas a hacer megas templos. A hacer megas edificios. Y ya dejó de ser misionera. Y se enfocó hacia adentro. Hasta que volvieron a entender y dijeron, no, hay que salir hacia afuera. Por eso es que la iglesia católica ha crecido a nivel mundial tanto, porque entendieron de que la iglesia es misionera. Pero ¿qué pasa con nosotros los evangélicos? Que nos hemos encerrado también, hasta cierto punto. Sí, nos hemos acomodado con nuestros programas, con nuestras actividades, con nuestro... ¡ay, todo adentro! Tenemos que entender que la iglesia ha sido llamado para ir, para salir afuera. En la palabra vemos que existen los dos. Dice que iban al templo, pero también se reunían en las casas. Esa es la dinámica. El éxito nuestro, salir de ese estado moribundo, pasa por estas dos estrategias. Reunirnos en el templo, pero ir a las casas. Atender a las necesidades. Invitar a un amigo, como decía nuestro hermano en el Día del Amigo. Compartir un testimonio breve cada semana. Entender que los grupos le permiten a la gente poder relacionarse. Porque muchas veces en los cultos no se puede.
Y hay un programa, a mí me entregaron un programa con cada tiempo y no hay espacio. Entonces, ¿cómo escuchamos a la gente? ¿Cómo la gente expresa sus dudas? ¿Cómo la gente expresa sus inquietudes? ¿Cómo la gente expresa sus testimonios? Porque ya ni en las iglesias dejan a la gente hablar de testimonio. Por supuesto, porque han habido muchos abusos. Y en vez de ser testimonios, son testimonios. Te hacen llorar, te hacen reír. Y muchas veces es una historia lo que te cuenta. Pero los grupos de crecimiento se le da oportunidad a todas las personas a que hablen, a que se expresen, a escucharles. Por eso es bueno. Y también nos permite orar por personas específicas de la comunidad. Entender que los grupos de crecimiento son también esa luz para esa comunidad, para esa barriada, para el lugar donde está. Es la luz y es la casa de oración para esa gente. Hay mucha gente con necesidades, con depresiones, con desánimo, con ansiedad, con que no saben qué van a hacer con su vida. Ahí está el anzuelo. Vengan, vamos a orar, porque yo conozco a alguien que te puede ayudar. Invítelo. Sea esa el gancho. No, es que yo no quiero saber de Dios. Yo no te voy a pedir que sepas de Dios, pero ven a orar conmigo. Ya lo otro lo va a hacer el Espíritu Santo. Nosotros damos la palabra, pero quien convence es el Espíritu Santo. Propósito número 3. Discipulado. Este es muy importante. No basta con atraer, hay que formar. Mateo 28:20, ¿verdad? Donde Dios nos manda ir y hacer discípulos, bautizarlos, enseñarlos. Y segunda de Timoteo. ¿Qué me busca segunda de Timoteo 2:2? Rápido. Alguien que me pueda apoyar con ese pasaje. Amén. ¿Quién me lo lee? Segunda de Timoteo 2:2. Amén. Sí, de esa misma también. Esa es de Dios también. Para enseñar también. Que sean idóneos. Y hay algo en este pasaje. No, cuando el Señor pone esa condición, esos requisitos, dice que sea idóneo. Hay personas que no tienen la capacidad para enseñar a otros. Hay otros que no son idóneos para enseñar. Por eso es que el Señor, por eso es que Pablo le está diciendo a Timoteo, el discipulado debe de ser intencional. Como decía en antes, el éxito del evangelismo está en el discipulado. ¿Sabes qué hizo Jesús? Jesús llegó a donde estaban sus discípulos que estaban pescando y de cierta manera miró la situación en la cual ellos estaban, que se habían pasado todas las noches sin pescar nada. ¿A alguien le ha pasado eso? A mí me ha pasado eso. A veces una ocasión salí a pescar, no soy buen pescador, y me pasé todo el día pescando. Y llegué a la casa con unos pescaditos de este tamaño. Yo dije, yo que sea tengo que salvar mi honra. Yo no sé si me honré más o me deshonré. Pero el Señor dijo, espérense, no. Vamos a volver a tirar las redes. Vayan y tiren las redes allí. Señor, pero ya lo hicimos. Pasamos toda la noche. Y los otros días estaba meditando en esta palabra y Dios me dio. Y ustedes van a ser los primeros en escucharlo.
el Señor le dice, vayan y tiren de nuevo las redes. Señor, pero ya lo hicimos. Y muchas veces nosotros podemos decir, es que ya eso lo hicimos antes. Y no ha funcionado. ¿Están conmigo? Muchas veces cuando usted llega con una estrategia y se parece a algo que ya hicieron, usted dice, ya eso lo hicimos, no funcionó. Así mismo lo dijeron los discípulos. El Señor, vaya en mi nombre y verán. ¿Y qué pasó? No cabían los peces en el bote. Porque no es la estrategia de nosotros. Porque nosotros podemos salir con estrategia, con ideas. Pero hay cosas que a lo mejor no funcionaron. No era el tiempo, no era el método, pero no significa que no resulte. Necesita que hay que replantearse muchas cosas. Y por eso les decía, el Señor siempre debe de estar ahí. Tenemos que aprender el ministerio de Jesús. Miremos a Jesús. Yo cada vez que veo un líder, miro a Jesús. Jesús formó a sus 12 discípulos. El discipulado, pasamos a la práctica, ¿verdad? Como dice en la teología, desde la perspectiva teológica dice, el discipulado es la transformación por el Espíritu en comunidad. Desde el método práctico, vemos que se da un plan de estudio bíblico, semanal, mensual, y muchas veces en las iglesias pensamos que ya eso es el discipulado. Venga acá, mi hermano, hágame el favor. Llegó el hermano, ¿cómo usted se llama? Arturo. Llegó el hermano Arturo, recién convertido. Dios te bendiga, hermano Arturo, qué bueno verle, que el hermano quiere conocer de la palabra. Bueno, vamos a vernos no sé, en el parque, en un lugar, un McDonald's, en la iglesia, y vamos a discipular a Arturo. Pero muchas veces pensamos que el discipulado consiste en darle un material de discipulado. Yo le doy el material. Arturo se graduó. Le hago un diploma. Hacemos una fiesta. Pero yo lo único que hacía con Arturo era darle un material. Eso es una parte del discipulado. Cuando miramos el modelo de Jesús, el discipulado tiene que ser relacional también. Porque hay cosas que el material no le va a dar a Arturo. Hay cosas que Arturo necesita conocer a alguien en qué apoyarse y decirle, mi hermano, no entiendo esto, me está pasando esto. Entonces, Arturo, vamos a hablar. Y se espera que la persona idónea, ¿verdad? Una persona que lleva tiempo en el evangelio pueda aconsejar a Arturo. Porque Arturo va a tener problemas en el matrimonio. Arturo va a tener problemas con los hijos. Asimismo, el Señor tuvo que tratar también con sus discípulos. Porque el discipulado no solamente, mira, hazle este folleto y ya cuando se termine, ya terminó el discipulado. No, el discipulado nunca termina. Pasa de niveles, pero nunca termina. ¿Verdad? Va de nivel a nivel. Y hay veces que pensamos que ya somos apóstoles, profetas, evangelistas, ya no necesitamos discipulados. Necesitamos aún, los pastores necesitamos un discipulado. Porque el discipulado es algo que no termina hasta que Cristo venga. Entonces, parte también del mentoreo. ¿Cuál es el mentoreo? Viendo su evolución. Ya Arturo salió, ya Arturo está entrando en el ministerio. Dime, Arturo, ¿cómo te está yendo? No, estoy teniendo aquí problemas. Ahí estamos y seguimos trabajando con Arturo. Y parte, como les decía, de la relación también. Ah, no, tú y yo no tenemos nada que ver. Lo de nosotros es una vez a la semana. Ya tú vienes y te vas. ¿Ese es el modelo de Cristo de discipulado? No, mi hermano. Gracias, Arturo. Dios te bendiga. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Cuando nosotros creamos relación, ¿qué es lo que existían? Partiendo del texto básico, dice que compartían, había coinonía, había comunión, y pasamos al siguiente punto, que es el compañerismo. Había comunión, compañerismo, compartían las cosas, miramos las necesidades. A Arturo se le rompió los zapatos. Bueno, vamos a ver de qué manera
nos reunimos y sacamos $1 y compramos un par de zapatos a Arturo. Vemos que el niño que está en el grupo de nosotros no tiene una mochila, no tiene útiles escolares. Vamos a ver de qué manera nos unimos. Vamos a ver que la hermana Carmen, ¿hay alguien que se llama Carmen aquí? No, gracias. La hermana Carmen no tiene comida. Vamos a ver cómo hacemos y nos reunimos. Eso expresa amor. No puede haber compañerismo si no hay amor. Primera de Corintios 13 nos dice: ¿de qué me sirve hablar lenguas angélicas, hacer grandes milagros si no tengo amor? De nada me sirve. ¿De qué me sirve ponerme traje, corbata, el vestido más largo del mundo si yo no me hablo con mi hermano? La iglesia tiene que aprender a vivir en comunidad, entender que mirámonos unos por los otros. Si alguien me lastimó, perdonarlo. Si lastimé a alguien, ser humilde y pedirle perdón. Eso demuestra, hermano, compañerismo. Eso demuestra Cristo. Esa es la cara visible de Cristo, porque el modelo del mundo no ofrece eso, pero la iglesia debe de ofrecer ese modelo al mundo. ¿Por qué la gente no quiere creer en la iglesia? Porque entre nosotros mismos nos comemos. Entre nosotros mismos nos tiramos, y si alguien pone algo en las redes lo llamamos fariseo, lo llamamos falso profeta, y entre nosotros mismos nos atacamos. Un pueblo dividido entre sí no puede prevalecer. Una iglesia no puede tener crecimiento si está dividido internamente. Si el del piano está molesto con el de la batería. Si el de la... Yo no sé lo que pasa. Nadie me ha contado nada. El de la guitarra no se entiende con los que cantan. Cuando eso pasa, para que ese piano funcione y se oiga bien, hay algo que se llama armonía musical. Si usted toca una tecla, tum, toca otra, tim. Pero cuando usted le da armonía, sale música. Sale una hermosa. Así es, hermano, cuando hay unidad. No puede haber compañerismo si no hay unidad. Dice la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Y en qué? Si la iglesia de verdad quiere dar un mensaje que suene y que la gente la pueda aceptar, tiene que haber armonía. Si no, es ruido lo que hacemos. No importa cuán alto usted quiera predicar. No importa que suba a todo volumen su bocina. Si no hay armonía, la gente no va a entender nuestro mensaje. Por eso es que los grupos de crecimiento nos permite conectarnos unos con otros. Desde el punto de vista teológico, partimos del término griego koinonía, que significa comunión unos con otros, pero también es comunión en Cristo, no una simple amistad. En el libro de Efesios el Señor declara cómo quiere la unidad. Práctica, perspectiva práctica, compartir alimentos o momentos de alegría, estar atento a las necesidades, crear un ambiente seguro para que las personas puedan abrir su corazón. Ya sé que el tiempo se me está acabando, ya el pastor vino y se sentó. Pasamos al último. Y el quinto propósito que cumplen los grupos de crecimiento: ministerio. Primera de Pedro 4:10 al 11, ustedes lo pueden luego buscar, y Efesios 4:11 al 12. ¿Quién me busca Efesios 4:11 al 12? Rápido. Rápido, 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 hasta que me saquen de acá.
Efesios 4, 11 al 12, la Reina Valera, Dios habla hoy. ¿Para qué constituyó cada uno de esos ministerios? ¿Para ejercer hegemonía? Este es más grande que este es más importante que este. Ahí no se trata de hegemonía o de rangos, ahí se trata de responsabilidades y funciones. Porque el propósito es que los 5 trabajen unidos. Cuando usted mira la mano, tiene 5 dedos, ¿cierto? ¿Verdad? Apóstol, profeta, ayúdenme, evangelista, pastores y maestros. Si nosotros le quitamos un dedo a nuestra mano, funciona igual. Tiene 4, pero sus funciones no es igual. Si le quitamos 2 dedos, funciona igual. Lo dejamos con el apóstol, con el maestro y con el pastor. Funciona igual. Se necesitan los 5 para tener fuerza. Ese es el ministerio. La unidad para edificarnos unos a otros. Para ayudar a la iglesia. Para formar. El ministerio es el sacerdocio. Lo que se hablaba de sacerdocio en el Antiguo Testamento, el ministerio viene a hacer ese papel. Nuestro ministerio, cuando nosotros trabajamos en el ministerio, somos sacerdotes de parte de Dios. ¿Sabía usted eso? En la nueva línea sacerdotal, usted no necesita ser de Aarón, usted necesita ser seguidor de Cristo. He aquí una nación santa, un pueblo adquirido, real sacerdocio. Usted y yo somos sacerdotes, mujeres. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Los hombres? Gloria a Dios. Usted y yo somos sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Verdad? Vayamos a la perspectiva práctica. Descubrir los dones. No podemos desechar a nadie. Recientemente estuvimos un fin de semana en Monte Carmelo estudiando, ¿verdad? Un libro muy bueno. Y el capítulo que me tocó a mí dice, todos necesitamos unos a otros. Todo lo que estamos aquí tenemos dones. ¿Sabe? Dios no desecha a nadie. Porque a lo mejor yo no sé cantar. No soy bueno cantando. Para eso me casé con una esposa que sabe cantar. Lo mío es predicar, enseñar y hablar. Pero juntos nos complementamos. Entender que en el grupo, pensar que la única persona que tiene todos los dones es el líder. No. Hay personas ahí que tienen talento. Hay personas ahí que hay que darle oportunidad para que se desarrollen. Conocer a esa persona, hay que darle una oportunidad, porque hay muchas veces que tenemos sentados en los bancos gente que canta mucho mejor que los que tenemos a veces adelante, pero no lo sabemos. A veces tenemos buenos predicadores ahí sentados en el banco y no lo sabemos. Tenemos buena gente sentada ahí que le gusta cocinar, que le gusta servir, y la tenemos sentada en el banco. Porque todos nos necesitamos. Todos somos importantes en la obra del Señor. Eso cumple los grupos de crecimiento. Estos 5 propósitos fundamentales. De manera de conclusión, podemos resumir lo siguiente. Los grupos de crecimiento son una expresión viva del cuerpo de Cristo. La segunda conclusión es que cada propósito refleja una dimensión esencial en la vida cristiana. Cada uno de esos propósitos reflejan algo importante, ¿verdad?
El equilibrio entre los propósitos mantienen, parece que se comieron la A ahí, mantienen la salud del grupo. No podemos decir que un propósito es más importante que otro. Todos son importantes, ¿verdad? Los grupos de crecimiento son la estrategia de Dios para transformar las comunidades. Y por último, y el más importante, el Espíritu Santo es el protagonista. Si es para Dios, dáselo más fuerte. Dice que cuando Pedro pasaba por las calles, la gente le sacaban los enfermos y los enfermos eran sanados solamente con la sombra de Pedro. Pero no era Pedro ni la sombra. Hay una canción que dice, era porque Pedro tenía el Espíritu de Dios. Cuando usted y yo andamos con el Espíritu de Dios, la gente nos va a oler. Porque el Evangelio no solamente consiste en palabras, sino en hechos y poder. Ir a una persona de donde está enferma y orar. Ah, no, espérate que tengo que llamar al pastor. No, pero el pastor ahora está para allá, para Chiriquí. No, si usted tiene el Espíritu de Dios, vaya adelante. Vaya adelante. Ore con fe y Dios va a obrar. ¿Cuáles son los 5 propósitos? ¿Quién me ayuda? El primero, ¿cuál es? Adoración. El segundo, evangelismo. El tercero, discipulado. El cuarto y el quinto, ahí se cumple Hechos capítulo 2 en adelante. Cuando nosotros cumplimos esos ministerios, el Señor va a añadir. Escuchen. El secreto del crecimiento, entonces el Señor va a añadir los que han de ser salvos. Entonces, esa es mi iglesia. Esa es la que yo quiero. Ahí voy a añadir entonces a las personas. Dios te bendiga y Dios te